Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde se encuentren. Para nosotros es un placer desde 20 Mundo comenzar este ciclo de conversaciones sobre Venezuela, sobre la realidad que vivimos y sobre los desafíos que tenemos por delante con altísimos y respetados analistas del contexto internacional y también profesionales que nos van a ayudar y nos van a dar una mano para poder transitar este camino con éxito y seguir luchando, no solamente dentro de Venezuela, sino fuera de ella. Mi nombre es Miguel Ángel Martínez y en esta oportunidad, a través de las cuentas y las redes sociales de Ventemundo, vamos a conversar con el doctor Jörg Eickhoff, analista político e historiador alemán, quien ha sido uno de los más importantes pensadores en los últimos días de la guerra híbrida en Venezuela, de cómo nace esta guerra híbrida, en qué plano se desarrolla y cómo podemos nosotros transitarla y capaz en algún momento conseguir en el menor tiempo posible, esperamos los venezolanos, el éxito y la victoria ante esta guerra que nos hemos presentado. Para nosotros es un placer poder conversar hoy con Jörg Eickhoff, quien además respetamos muchísimo quienes estamos inmersos en las redes sociales siguiendo la realidad de Venezuela, su opinión y su conocimiento al respecto de este juego de ajedrez que parece en el cual está inmerso los venezolanos, conocido como guerra híbrida. Un placer conversar con usted, Jörg. Hola, placer es mío. Quisiéramos comenzar desde lo más básico, que es la conceptualización de la guerra híbrida, para profundizar sobre todo en qué es, cómo llegamos a eso y cómo, de alguna manera, incluso para quienes niegan su realidad, la guerra existe de alguna forma en Venezuela. Para los estrategas, cada guerra es una nueva experiencia, una especie de laboratorio. Los estrategas intentan aprender porque las guerras están en constante evolución, como la política también y muchas áreas que tratan la complejidad de las sociedades. Y un concepto reciente, no es absolutamente nuevo, pero se usa en las doctrinas oficiales, por ejemplo, de la OTAN, para entender cuáles son las guerras más modernas, cuáles son los fenómenos nuevos que vemos en las guerras en este momento. Una característica muy importante de las guerras híbridas, también criticándolas o realzando sus límites, es que no necesariamente conquistan territorio. Una visión muy tradicional de las guerras es unos hombres se montan en tanques apoyados por aviones, cruzan una frontera y en un blitzkrieg o algo así intentan ocupar mucho territorio y una infantería va después y instala una administración para ocupar un territorio. Esto es un tipo de guerra, sigue pasando, pero no es la única, nunca fue la única. Por ejemplo, existían las guerras navales, donde tampoco se ocupa necesariamente territorio, sino donde se quiere afectar en las guerras navales mucho el comercio, la capacidad del adversario de tener una vida normal. Y esto es algo muy esencial en las guerras híbridas. Pueden ejecutarse sin que se vea quién lo está ejecutando. Hay un concepto muy importante en las guerras híbridas que en inglés es deniability, la negabilidad, que tú puedes decir, tú lanzas la guerra encima de tu adversario, pero de una manera que dices, no soy yo, es una guerra civil en otro país, ¿no? Así pasa, por ejemplo, en Ucrania. Yo ahora mismo me encuentro en Ucrania, en una zona de guerra donde hago el trabajo de análisis político para una misión de paz de la OSCE, y una de las partes involucradas en esa guerra, la Federación Rusa, dice, no, esto no es mi guerra, esto es una guerra civil en Ucrania. Pero Ucrania dice, no es una guerra civil, es una guerra híbrida. El gobierno de Ucrania consistentemente utiliza esa expresión guerra híbrida y dice, es una guerra contra Ucrania y según la convicción de Ucrania, es la Federación Rusa que la lanza. Y ahora estamos, creo que cada vez más claros que Venezuela y Colombia
y otras regiones latinoamericanas. Y muy interesante, también el territorio de los Estados Unidos recibe ataques, ciberataques. Muy recientemente Estados Unidos detectó un gran ataque. Ellos dicen en Estados Unidos fue un ataque de Rusia contra instituciones de Estados Unidos. Y el símbolo más grande de lo que se describe como guerra híbrida en estos días fue la sorpresa, casi diría trauma. Es quizás temprano para decir trauma, vamos a ver cómo se desarrolla, pero los acontecimientos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Washington, Distrito de Colombia, capital de Estados Unidos, donde de repente había unos escenarios que se parecen a la Plaza Bolívar de Colombia, de Bogotá, Colombia, estos días, donde frente al Congreso hay una lucha campal y en Bogotá no penetraron el Parlamento, pero en Washington sí, y hubo heridos y muertos y parlamentarios físicamente amenazados. El vicepresidente del país físicamente amenazado se tuvo que resguardar por un ataque y una interpretación en la sociedad de Estados Unidos, entre los políticos de Estados Unidos, es que esto es parte, de alguna manera, de un ataque que no pretende ocupar el territorio de Estados Unidos. Están muy lejos de esto, pero sí incidir en el proceso político, y más que en el proceso político, en la sociedad de Estados Unidos y en la doctrina oficial militar de Estados Unidos, y hasta en el gran discurso del presidente Biden. Él expresa esto, que el ataque contra Estados Unidos, él no usa las palabras guerra híbrida, pero quienes conocen los textos y la doctrina militar de Estados Unidos en ese momento reconocen el análisis y ven la conexión, que desde fuera se está sembrando discordia. Un ejemplo muy concreto de una guerra híbrida, el programa de televisión venezolano Con el Mazo Dando, dirigido por Diosdado Cabello, se interesó muchísimo por el conflicto actual en Colombia, y citaron al señor Jorge Rodríguez, actual presidente de la irrita Asamblea Nacional Venezolana, anterior ministro de Comunicación y uno de los piratas del CNE entonces. Ahora colocaron otro pirata nuevo. Este señor se interesó en qué aspecto abordó el conflicto colombiano, hablando de Shakira, de Juanes, de Maluma, de ¿quién más? Carlos Vives. Carlos Vives. Se le escapó J Balvin. ¿Y qué estaba presionando Jorge Rodríguez? Y con un hashtag que llegó al ser número 1 en las tendencias en Venezuela en Twitter, presionó a los cantantes de música pop colombiana de tomar posición en este conflicto interno colombiano. Eso lo llamaría un ejemplo de guerra híbrida muy, muy claro, y muy claro de dónde viene y cómo es Venezuela contra Colombia. En muchas sociedades la música popular es algo que nos une a todos, podemos bailar juntos, podemos disfrutar juntos, y si atacas esto, atacas los posibles consensos y símbolos de unidad de una sociedad, y obligas a polarizar. Y los venezolanos conocen muy bien qué es la polarización, que fue una fase en el pasado. Creo que ya no es el paradigma principal para Venezuela. Hoy es la fragmentación, porque tanto chavismo como oposición, ambos están fragmentados, pero eso es consecuencia de una anterior polarización. Y en el concepto de guerra híbrida en Colombia en este momento es cómo podemos polarizar al máximo la sociedad colombiana, y lo mismo aplica a Estados Unidos, cómo desde fuera podemos influenciar para polarizar al máximo la sociedad norteamericana,
y, si es posible, crear imágenes de violencia y violencia real y muertos en las calles. Así que yo estoy convencido que estamos presenciando la guerra híbrida en caliente y que poco a poco la vamos entendiendo mejor porque es nueva, es un laboratorio y no todos los juegos tácticos ya están conocidos, porque los que los ejecutan también los ejecutan con criterio de experimentación de laboratorio. En base a esta respuesta y antes de llegar a nuestra siguiente pregunta, se me ocurren dos cosas importantes a desarrollar. Primero, vimos esta fragmentación o esta polarización precisamente, o el intento de la polarización, muy claramente en el año 2012, cuando en las elecciones se convocó a parte del mundo cultural y artístico venezolano a sumarse al respaldo de la candidatura entonces de Hugo Chávez, como una forma de hacer también visible que una parte también del mundo cultural, artístico, de las figuras con las que la sociedad se sentía representada, estaban de ese lado. Pero también se me ocurre, y estaba ahora tratando de pensar en ello, ¿ve usted algún parecido en Jorge Rodríguez en esta guerra híbrida como el Goebbels de Nicolás Maduro y anteriormente de Chávez? Mira, yo soy alemán y normalmente no me gustan tanto las comparaciones, especialmente con el nazismo, y luego como historiador quizás sé demasiado sobre los detalles de Alemania como para hacer las comparaciones fácilmente, y creo que particularmente sobre Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, andan por ahí muchas citas falsas. O sea, a veces la comparación ayuda, a veces confunde. Creo que pasó mucho tiempo desde entonces, y si estamos hablando del nacionalsocialismo alemán y del comunismo, que tienen muchas cosas en común, estamos hablando de sistemas totalitarios que buscan un control lo más completo posible sobre las sociedades. Y vivimos en tiempos muy diferentes. Y para entender mejor el chavismo, hay que deshacerse de la idea de que esto es un totalitarismo. Porque el último totalitarismo que yo como estudiante todavía lo vi, yo estudié en Berlín en tiempos cuando el muro estaba allí. En la noche que cayó el muro, yo estaba allí viendo. El muro no cayó, eran unas puertas que se abrieron, y el fin de semana después o algunos días después vinieron unas grúas y empezaron a desmontar el muro. No cayó en este sentido, pero soy testigo de esto. Y el mismo muro es una expresión de cómo actuaba el totalitarismo comunista en Alemania Oriental. Era una prisión para contener a la gente, someterla, controlarla. El chavismo es otra cosa. No hay muro, no, hay una expulsión de millones de personas. Y claro, si tú a una sociedad próspera, tú le quitas 5 millones de personas, falta gente que mantiene la prosperidad, que mantiene la vida social, cultural, económica y todo. Y esto es más de la época de las guerras híbridas: crear desorden, crear desbandada, expulsar gente, porque los que llevan la guerra híbrida no les interesa controlar mucho Venezuela, les interesa tener una élite en el poder, pero esta vive en sus palacios escondidos en Fuerte Tiuna, ni siquiera en Miraflores, sino están muy asustados, tienen mucho miedo de su propia gente, y se han especializado en una seguridad palaciega para sí mismo. Así sobreviven, también con réditos del crimen, no necesitan ingresos de impuestos. Si el CENIAT funciona, a Maduro le trae sin cuidado, y a Diosdado le trae sin cuidado, porque robaron ya suficiente ellos o sus esposas o sus testaferros para mantener su seguridad palaciega y para huir a Cuba, a Rusia, a Turquía, a donde toque, cuando toca huir, que en algún momento tendrán que huir. Si no es Nicolás, es Nicolásito. Ojalá que sea Nicolás, sino Nicolásito. Pero ellos no buscan controlar el país, sino crear un desorden ahora tan grande que afecte Colombia. Eso creo que esto lo estamos viviendo
esa Y de expresión Colombia te pido, tan sí. rara, lo estamos viendo en tiempo real. Siempre me pregunto cuál es el tiempo irreal. No, eso todo es real y lo estamos viendo ahora como el desorden de Venezuela invade crecientemente Colombia. Sí, como un producto de exportación de Colombia y de la región, quiero que desarrollemos un poco más adelante, pero quisiera preguntarte, además de la calle, de la narrativa y de alguna forma la negativa ante la existencia de una guerra híbrida, ¿en cuáles otros terrenos se desarrolla una guerra híbrida como la que estamos viviendo hoy en Venezuela? Bueno, como es una guerra, es planificada por militares. No solamente por militares, estos son equipos multidisciplinarios. Uno de los aspectos son los mercenarios, las tropas informales. En la teorización de la guerra híbrida, y por eso no es nueva, todas las guerras desde los inicios siempre tenían elementos híbridos de guerra psicológica, de propaganda, de elementos económicos que buscabas bloquear el acceso de tu enemigo a recursos. Y en Venezuela también vemos este aspecto de los mercenarios y de las guerrillas. Hay testimonios suficientes y comprobación por fuentes de inteligencia de varios países de la presencia de mercenarios rusos en Venezuela, y lo que está de sobra conocido y es nada nuevo, lleva décadas, es FARC, disidencia de FARC, ahora escisiones de disidencia de FARC, ELN, y estos tienen una vida y vamos a tener ahora en el futuro próximo niños y adolescentes venezolanos reclutados por guerrilla colombiana, y lo que conocemos de películas sobre África y recientemente en la Corte Penal Internacional en La Haya, donde un miliciano, un luchador de guerrilla que fue reclutado como niño, ya fue condenado por la Corte Penal en La Haya a 25 años de prisión, y la cuestión era, como él era reclutado como niño, si él era realmente culpable. Y los jueces encontraron que tuvo toda una carrera desde un reclutamiento forzoso siendo niño hasta ser un líder muy capaz que mató a mucha gente. Y creo que esto lo vamos a ver en el futuro en Venezuela, como niños venezolanos van a ser reclutados por fuerzas que hoy son predominantemente colombianas, pero pasan tanto tiempo en territorio venezolano que se están venezolanizando y van a ir a Colombia para crear desorden allí y matar gente allí. Y los colombianos se van a dar cuenta que están atacados por venezolanos de manera creciente. Así que uno de los ingredientes de las guerras híbridas, ya lo mencionamos, es todo lo que puedes hacer con Internet, por redes sociales, pero también afectando en guerra cibernética infraestructura del enemigo, robar datos, todo esto que se hace de manera digital, más allá de la comunicación, pero también tiene el ingrediente de tropas irregulares de distinto tipo, que pueden ser empresas privadas que escriben una factura y alguien la paga, un oligarca, un narcotraficante o un gobernante que tiene una caja negra, y guerrillas que básicamente todas las guerrillas viven de lo que roban a la población donde se encuentran, o como específicamente la guerrilla colombiana, pero muchas otras también viven del narcotráfico o de la minería ilegal. ¿Cree usted, George, que este enfrentamiento entre la FARC y los grupos paramilitares y guerrilleros colombianos en Venezuela y la Fuerza Armada venezolana que es servil a Maduro han sido planificados como parte de esta guerra híbrida o han surgido de un enfrentamiento entre mafias? Lo último, creo. Era previsible que si tú cedes parte de tu territorio a distintas guerrillas, todas estas guerrillas, y en todas partes del mundo donde hay guerrillas,
las distintas guerrillas islámicas, tantas en África de la más distinta índole, en Filipinas, en Indonesia, en muchos lugares y en la historia también en Centroamérica y en los países andinos, en muchos lugares estas guerrillas tienen la tendencia de dividirse y empezar guerras entre ellos, también porque tienen que pelear por los recursos. Ellos tienen que vivir de algo y típicamente como las mafias que vemos en las películas gringas, se pelean por territorios donde ellos controlan distintos negocios ilícitos o simplemente los impuestos informales que imponen a la población. Y esto pasa. No creo que los venezolanos, cuando dejaron entrar a ELN y FARC, pensaban que son unos santos que nunca se van a dividir, que nunca van a crear problemas. Así que básicamente la Fuerza Armada venezolana ahora está pagando el costo de tener tropas irregulares que descansan en Venezuela, que se nutren en Venezuela, que se dedican al narcotráfico o la logística del narcotráfico, a la minería, y que simplemente se engordan, reclutan también niños y jóvenes en Venezuela, y todo esto no viene gratis, viene con un costo, y ahora mismo la Fuerza Armada, mal que bien, tiene que controlar allí un poquito y no tiene el apresto operacional como para enfrentarse con tropas irregulares que tienen más experiencia de combate que ellos. Así que muchos soldados venezolanos lo sienten como algo injusto, que sus jefes, lejos de este frente, los lanzan con armamento que no es suficiente, con entrenamiento que no es suficiente, con conocimientos muy reducidos a situaciones tácticas que equivalen al asesinato de los propios fuerzas, pero como estos militares no son militares de disciplina, sino son también criminales, no les importa el soldado, solamente respetan las vidas de sus soldados en la medida que es absolutamente necesario para la disciplina dentro de la tropa, que parece que está seriamente afectada y que hay descontento y deserciones en estos diversos frentes que además el Estado venezolano intenta negar, encubrir o retratar de una manera como si fuese una guerra de Colombia contra Venezuela, cuando es más lo que tú dices, un enfrentamiento entre distintas bandas que controlan distintos territorios en Venezuela. Y ahora te perdí, déjame ver. Sí, se perdió la imagen de la pantalla, pero te escucho. Cortar. Igual mi respuesta es algo larga. O sea, se trata, como tú bien dijiste, de un enfrentamiento entre distintos grupos que hacen vida en Venezuela, los cuales en parte salieron del control de lo que queda del Estado venezolano. Algunos de los intelectuales o de la élite política latinoamericana y algunos también de la élite política europea, que sobre todo romantizan mucho la visión de la injerencia cubana en Venezuela, dicen que no es capaz que una isla tenga tanta influencia sobre un territorio como el venezolano, e incluso sobre un territorio como la región sudamericana a través del Foro de Sao Paulo. Esta guerra híbrida que hoy sufren los venezolanos y que empieza a verse sus consecuencias también en Colombia, ¿se gestó en Venezuela o se gestó en Cuba? No, tampoco se gestó en Cuba. Los cubanos son prestadores de servicios para potencias más grandes y importantes y tienen obviamente mucho conocimiento de las sociedades latinoamericanas que han venido infiltrando durante 6 décadas. Ahora México, Colombia, Argentina,
Centroamérica, Nicaragua, por supuesto, y a lo grande, así, con una fiesta muy grande y mucho ruido en Venezuela, donde un presidente electo democráticamente le besa los pies a un dictador y Y le luego al pone la otro banda dictador, y presidencial. ahora lo siguen. Y el nuevo llamado presidente, que nunca ganó ni una sola elección, Nicolás Maduro, es un cuadro cubano, o sea, no en su desarrollo político y cultural, en su biografía personal, es más cubano que venezolano. Yo creo que es una falsa discusión decir Maduro es colombiano, quizás lo es, pero culturalmente, ideológicamente, por su educación de militancia, es cubano. Pasa los fines de semana en Cuba porque los cubanos saben que esto es un capital, un asset que ellos tienen y que no pueden permitir que su mejor hombre en Caracas pierda la cubanidad, y por eso lo citan, y hasta los nombramientos de su gabinete los hace ahora por teléfono llamando desde La Habana, ¿no? Pero todo esto no hay que sobreestimar tampoco Cuba. Cuba ha cambiado su función. Creo que hubo una época cuando Cuba y Venezuela, dirigidos por Fidel y Hugo Chávez, querían construir el socialismo del siglo XXI desde Venezuela en la América Latina. Creo que esto es pasado, esto era una época de la historia. Hoy estamos en la época de la guerra híbrida, donde el programa es crear el mayor caos posible en Venezuela y en Colombia. ¿Por qué no hay una misión significativa médica por el COVID en Venezuela? Porque no les interesa resolver el problema del COVID. ¿Por qué no hay vacuna rusa en Venezuela? Si la hay en todas partes, ¿no? Hasta en Alemania va a llegar. Y en Argentina está, y en muchas partes del mundo está. O sea, si realmente la cuestión sería construir algo, el bienestar socialista, la potencia socialista, las X motores socialistas, ¿dónde están las vacunas? No están, porque esto ya era una época pasada. Ahora la cuestión es generar migrantes que van a Colombia, que van a otros países, que crean desestabilización y crear un ambiente de revuelta en Perú, en Chile, en Argentina, y no construir el socialismo. Creo que esto también es importante, y por eso es la importancia del concepto de guerra híbrida, de ver cómo quedó en el pasado esta ideología socialista cubana y cómo estamos en una nueva fase donde el objetivo principal, hay dos, uno intermedio que es atacar Colombia y uno más grande que es atacar Estados Unidos. George, me hacía recordar esto que hablábamos justamente a lo que ha repetido María Corina Machado, la líder de nuestro partido durante años, y es que la permanencia del chavismo en el poder se cobra en vidas humanas de inocentes que día a día o pierden la vida tratando de huir de Venezuela o pierden la vida en la subsistencia en la cual está inmersa nuestra población civil. Tú conoces muy bien, además, la realidad de la política venezolana y los actores de la política venezolana, porque además estuviste en Venezuela y le haces un seguimiento constante. ¿Es la política convencional acaso capaz incompatible con la guerra híbrida como la estamos describiendo? Y la política también se vuelve híbrida en un contexto donde lo electoral no es posible. Entendiendo también, y con esto cierro para tu respuesta, que los venezolanos estamos inmersos también, los ciudadanos venezolanos, tanto dentro como fuera de Venezuela, en algo que yo describí en un artículo como el tiempo del hartazgo. Estamos hartos de que no haya un avance, estamos hartos del colaboracionismo, estamos hartos de tantas falsas promesas y todavía no vemos a gran escala, con sus diferencias marcadas en la voz de María Corina Machado, de Antonio Ledesma, de Diego Arria, todavía no vemos que la política convencional entienda estos conceptos, sino que se vuelve servil ante la propuesta de una elección, que obviamente no es libre en las condiciones actuales, o ante la propuesta de un cargo, lectivo o no lectivo. Bueno, algo de las guerras, de todas las guerras, es la negociación. O sea, tampoco es un dilema falso decir hacer la guerra o negociar. En todas las guerras
y viene un momento de negociación. Hoy es el 8 de mayo en Europa, va a ser el 9 de mayo en Rusia, que se celebra el final de la Segunda Guerra Mundial. Al final, los alemanes se sentaron en una mesa y firmaron su capitulación, su rendición incondicional. Esta negociación es buena y las guerras son para llegar a este punto, ¿no? Bueno, después se hizo justicia transicional y varios de los de parte alemana que firmaron fueron condenados a muerte y ejecutados por el tribunal de Nuremberg y los verdugos del ejército americano, si no se suicidaron en la prisión como Göring. O sea, las guerras siempre tienen ingredientes de negociación, también durante. Muy famosas las negociaciones entre Estados Unidos y los representantes de Vietnam del Norte en París, con muchas tácticas muy complejas de ambos lados, pero estaba muy más que claro que la guerrilla comunista del norte de Vietnam tenía un concepto de guerra para sus negociaciones y de cierta manera ganaron las negociaciones en la guerra de Vietnam. Así que política y guerra siempre están mezclados y así ya lo dijo Clausewitz, que la guerra es la continuación de la política con otros medios y otros dijeron es al revés, la guerra es el estado natural de las cosas y la política es la continuación un poquito más pacífica de la guerra, pero la guerra, la violencia en las ciudades, en las sociedades y la violencia entre las sociedades, eso es el estado natural de las cosas. Hay toda una tradición de teoría política detrás de esto, que el hombre es el lobo del hombre y todo esto que hemos visto, los que tenemos algo de filosofía política. O sea, en Venezuela hay muchos conceptos muy populares que llevan a contradicciones muy populares que no son. O sea, guerra y política no son estas contradicciones, sino es un espectro continuo y casi todas las guerras terminan en algún momento por decisiones políticas. ¿Cómo puede ser una decisión política rendirse porque ya no tienes cómo continuar la guerra? En Venezuela no hay ni la más mínima voluntad por parte de los que ahora secuestraron el gobierno de pasar de la guerra a la política y mucho menos a la paz. Y creo que son ingenuos que piensan que mientras esta gente esté allí por elecciones llegan a algo. No, esta cosa del CNE, de hacer todo tipo de elecciones, menos la más importante, que es la presidencial, no permitir un revocatorio. Ahora empiezan nuevamente a hablar del revocatorio, como si no hubiéramos visto esa película. Además, si revocas un presidente, estás diciendo, él es el presidente. Estamos más allá de una revocabilidad porque no hay presidente. O sea, yo personalmente estoy convencido que Juan Guaidó es el presidente de Venezuela, porque soy fiel a la Constitución como son los venezolanos mismos, así que no revocatorio, pero empujamos sin tomar las armas hacia una solución del conflicto. Y es muy importante para los noruegos y para los que vienen de allá y acá y quieren ayudar, reconocer esto no es una negociación política entre un gobierno y una oposición. No, eso es una negociación en un conflicto parecido a África, parecido a Libia, parecido a Siria, donde hay partes en guerra con la voluntad de destruirse y así hay que crearlo. Por supuesto que los demócratas quieren destruir la maquinaria chavista. Eso es necesario para reconquistar el bienestar de los venezolanos. Por supuesto que este aparato de poder que ahora ha creado la mayor catástrofe sin una guerra formal en la historia de la humanidad, yo creo. Estos más de 5 millones de migrantes, y creo que van a ser fácilmente 6, 7, 8, porque mientras hacen esto y ahora hacen elecciones de gobernadores, la gente ve esto y dice,
aquí no hay nada. Estoy huyendo de Maduro, pero también de esta oposición que no sirve para nada, ¿no? El que emigra está diciendo, el gobierno no sirve, la oposición tampoco sirve, yo estoy sobrando aquí, me voy, porque no tengo esperanza de que en los tiempos necesarios para el bienestar de mi familia se pueda recuperar esto. Así que creo que política y guerra siempre están juntos, siempre están mezclados, y los demócratas queremos empujar las guerras hacia una solución pacífica y política, y por supuesto que en algún momento va a haber elecciones, pero las elecciones vienen al final, después del cambio en el poder y después de la destrucción de esta estructura del poder. Y siempre todo el mundo dice, ahí no hay una estrategia. Bueno, las estrategias tienen sus tiempos. Yo creo que una estrategia necesaria o la única posible, bueno, no hay una estrategia única posible nunca, pero un aspecto de todas las estrategias realistas es que hay que aprovechar las fuerzas autodestructivas que toda estructura de poder tiene. Hoy, 8 de mayo, final de la Segunda Guerra Mundial, se ha estudiado mucho cómo el nacionalsocialismo alemán se suicidó por su extremismo, por atacar al medio mundo o al mundo entero, y al final era demasiado, y la muerte del nacionalsocialismo alemán estaba dentro de su propio concepto. Y así creo que un sistema como el sistema chavista, que se desarrolló ahora con una fase larga antes del 98 y ahora ya más de 20 años en el poder, todos estos sistemas perversos de poder llevan dentro de sí el germen de su autodestrucción, y estos procesos de autodestrucción hay que detectarlos y fomentarlos. Lamentablemente parece que tarda mucho, y hay mucha gente alrededor del chavismo que creo que no son chavistas, pero son ignorantes o ingenuos o corruptos, y que estabilizan el chavismo desde fuera, cuando lo que hay que hacer es lo contrario, fomentar sus contradicciones. Ojo, acepto, respeto, también conozco gente que con mucha inteligencia y buena fe creen que negociando con el chavismo se pueden fomentar sus tendencias autodestructivas. Esto habría que verlo si esto es posible. Creo que el concepto de guerra híbrida nos ayuda también en pensar estas estrategias pacíficas, diplomáticas, de negociación, de ver si se puede involucrar al chavismo en un proceso de negociación que le sale del control, como fue, por ejemplo, la victoria de Vietnam contra Estados Unidos, que también no fue solamente en la selva que la guerrilla vietnamita venció a una fuerza tan importante como los Estados Unidos, también fue por su táctica de guerra en la mesa de negociaciones. Tenemos más tiempos que preguntas, George. En mi cabeza sigue dando vueltas la idea que si tras 22 años sigue siendo esta estrategia de negociación y colaboracionismo parte de una inocencia o por ahí de un mismo mantenimiento de un status quo que perjudica la vida de millones de inocentes. Pero bueno, voy a avanzar con las preguntas, y la siguiente sería, ¿cómo se combate, sobre todo para quienes nos están escuchando y que no todos tienen conocimientos profundos de la guerra o de la estrategia militar o de la ciencia política? ¿Cómo se combate una guerra híbrida? Y te lo coloco en 3 planos. Desde la ciudadanía, desde la élite o el liderazgo, y desde la comunidad internacional. Creo que hoy nos está faltando, sobre todo al ver los esfuerzos que estas 3 fuerzas están haciendo, hoy creo que nos está faltando identificar bien cuáles son los elementos autodestructivos del adversario que tenemos los venezolanos.
Comunidad internacional, élites políticas y ciudadanía. Bueno, para la comunidad internacional y las élites políticas, el diagnóstico es clave. O sea, tienes que darte cuenta que estás en una guerra híbrida y que no estás en una negociación entre gobierno y oposición, como algunos quieren vendernos la idea, ¿no? Y que pongan de un lado sus diferencias, tienen que tener respeto por lo que piensan diferente. Sí, esto todo es verdad siempre. Pero si el otro me quiere matar, bueno, es una diferencia muy importante y no la puedo poner al lado si quiero sobrevivir, ¿no? O sea, esto, y desde luego, quienes con tanto conocimiento nos quieren vender la idea de que es un conflicto entre gobierno y oposición, bueno, uno en su análisis estratégico, quizás no tengo pruebas, pero la hipótesis más segura para mí es que es un colaboracionista de mi enemigo y que me tengo que proteger contra estas mentiras. Y tengo que desenmascarar estas mentiras, ¿no? Como mucho relacionado que viene de España, como el señor Zapatero y los tentáculos de los corruptos en España que llegan hasta Bruselas y hacen una política muy poco seria allí desde instituciones muy respetables. Las élites políticas tienen que estar preparados para todo y tienen que armarse con un espíritu de guerra. Y las guerras y la supervivencia en las guerras pasa mucho por los valores, y con eso llego a los individuos. Solamente si tienes una brújula moral clara y firme, puedes sobrevivir todas estas mentiras y la corrupción y las tentaciones. Y yo lo entiendo y lo he visto. En esos días lo tuiteé. Toda mi vida estuve rodeado por gente que se dejó tentar y se sometió a una dictadura. Mis antepasados, mis dos abuelos, vivieron sus mejores años, hombres jóvenes con familia, en la dictadura nacional socialista, y mis dos abuelos se sometieron, cada uno a su manera. Después viví la Alemania dividida y tengo muchos amigos hasta hoy, hasta en la militancia política, de gente que se sometió a la dictadura comunista en Alemania Oriental. Y ahora tengo amigos, o algunos así como están en un proceso de amigo a ex amigo, que se someten a la dictadura venezolana, ¿no? Y así puedes perder gente a lo largo de una vida, es absolutamente normal. Y uno se tiene que preguntar como ciudadano cuáles son mis valores y qué puedo hacer para mantenerme firme y sobrevivir en esa guerra. Eso lo hace cada persona de manera distinta, y admiro a la gente que así con una voluntad férrea dicen me quedo en Venezuela, nunca me voy. Bueno, pero eso es un reto igual que migrar. El migrante entonces va a otra sociedad, muchas veces a una ciudad, si es en el campo a veces sale mejor o no tan bien, y tiene que pasar roncha y paga el altísimo precio de migrar. Y el otro se queda en Venezuela y paga el altísimo precio de quedarse. Todos pagan un precio altísimo por la violencia que esta dictadura fuerza encima de ellos. Y entonces sí es bueno. Mira, la Biblia, la historia del pueblo de Israel es una historia de resistencia en Egipto, de liberación, y entonces van a su tierra prometida y vienen los persas y los llevan al exilio en Babilonia. O sea, la Biblia es una fuente como para saber cómo resistir. Y luego las tradiciones de izquierda, de resistencia de los trabajadores, de los pobres contra los ricos, tienen cosas válidas y respetables de resistencia y todo un conocimiento. Y ahora en el siglo XX, XXI, contamos con mucho conocimiento sobre el alma, sobre la psique de las personas y qué es necesario para seguir viviendo de forma sana en mi entorno personal, familiar. Y todos lo sabemos que, por supuesto, la guerra híbrida, este descalabro de Venezuela afecta nuestra psique. Tengo algunos amigos que me han confesado, mira, tengo ganas de quitarme la vida. Tengo hijitos y por eso no lo hago.
Pero si me imagino un momento que no tengo hijos, o si llego a tanta desesperación que olvido el bienestar de mis hijos, ya nada me retiene acá. Y yo como alemán casado con venezolana y con muchos amigos víctimas de la dictadura y de la expulsión y del exilio, estoy enfrentado a eso también. Y me afecta también a mí, ¿no? Como un amigo que no conozco bien me dice una cosa de este tamaño. Así que resistir en tiempos de guerra híbrida y de guerra psicológica es un proceso y un reto psicológico grande, donde las amistades, el amor en la familia, los valores espirituales, la disciplina, hasta la disciplina en el manejo de tu cuerpo, de mantenerte sano, comer bien, descansar, preguntarte cuando el chavismo me afecta el sueño y mis sueños y mi descanso, ¿qué puedo hacer para tener un sueño sano y para redescubres el arte, descubres la música? Yo sufriendo con mis amigos con Venezuela, descubrí nuevos tipos de música que son buenos para mi tranquilidad, que antes quizás sabía que existía, pero no tenían importancia. Ahora escucho esa música y es una parte de esa resistencia que comparto con tantos venezolanos porque le he cogido tanto cariño que en estos días estaba discutiendo con mi esposa si ella tiene otro pasaporte, quizás más allá del venezolano, porque ya casado con un alemán quizás podría, y con una mamá colombiana. Bueno, si a mí me ofrecen un pasaporte venezolano, creo que lo tomaría, porque con ese sufrimiento que comparto con ustedes, creo que poquito a poquito quizás me lo merezco. Y creo yo bien que lo tienes merecido, no solamente con la pasión con la que se nota que tratas el tema, que lo hablas, que lo vives, que lo sufres y que en oportunidades también te sacará alguna sonrisa pícara de esas que nos caracteriza a nosotros. Y quisiera aprovechar este mensaje tuyo que creo que está lleno de fuerza y que también le habla a los miles de integrantes de Vente Venezuela que están en el mundo y que forman parte de nuestra organización internacional como lo es Vente Mundo, a que sigamos observando nuestra brújula y hacia dónde se dirige y sobre todo qué nos dice nuestro corazón, en especial en los días duros, donde parece que no hay salida, que ya tenemos muchos años fuera y donde empezamos a ver más por la misma substancia la realidad local que la realidad y el desarrollo de las cosas en Venezuela. Yo siempre le digo a mis compañeros aquí en Argentina que nuestro propósito en Vente Mundo, particularmente en Vente Argentina, son dos cosas. Uno, organizarnos para que la llama que exige la libertad y la justicia en Venezuela no se apague, no importa la situación y no importa cuánto tiempo haya pasado. Y dos, acompañar a los nuestros que sufren como nosotros la penuria del exilio y que muchas veces nos sentimos traidores ante un bienestar, ante una comida, ante una música, ante un disfrute, cuando sabemos que nuestras familias, nuestros amigos y nuestros paisanos la están pasando realmente mal y en situaciones cada vez peor. Tengo dos últimas preguntas y pido disculpas porque me he excedido yo en hacer esta conversación un poco más larga, pero la verdad es súper interesante. Y la primera tiene que ver con lo que estaba hablando precisamente, con el rol de la diáspora. ¿Cuál es nuestro rol como, y lo dijiste reiteradas veces, más de 5 millones de venezolanos fuera en el combate de esta guerra híbrida y en este conflicto no convencional? Hay muchísimos países que tienen una diáspora muy grande y las experiencias son muy variadas. Quizás sabes que Estados Unidos en un momento estaba muy cercano a tener el alemán como idioma oficial, porque había tanto alemán en Estados Unidos. Al final había más que hablaban inglés y así fue el inglés. Los dos presidentes católicos de Estados Unidos, Kennedy y Biden, los dos, ¿por qué son católicos? Porque son irlandeses. Son quizás los dos irlandeses que más impacto han tenido en la historia de la humanidad. Vamos a ver qué hace Biden. Espero que contribuya a la liberación de Venezuela. Está por ver.
Los ucranianos, donde yo estoy ahora, tienen una grandísima diáspora y, por ejemplo, en la política de Canadá, los ucranianos tienen mucho peso. Los iraníes, desde los ayatolás, están en el mundo entero. Evidentemente, la diáspora más famosa y exitosa es la judía, que primero es diáspora y después hace patria en sus paisajes bíblicos con todo el conflicto que esto ha generado. Y así hay diásporas y diásporas y diásporas. Los colombianos diáspora en Venezuela, ahora muchos se devolvieron. Los canarios en Venezuela, ahora se devolvieron muchos a Canarias, etcétera, etcétera. Así que la diáspora de alguna manera ha existido durante muchos siglos y hay que ver estas experiencias. Diáspora como concepto significa aquellos que se fueron y todavía se interesan por su país de donde vienen. Porque tengo un amigo en Madrid, cubano, que no es diáspora cubana porque dice, yo he cortado absolutamente con Cuba, ni hablo con mis papás, no quiero saber absolutamente nada de Cuba, porque tanto sufrimiento. Y él, en el sentido estricto, o en mi concepto de diáspora, ya no es diáspora cubano, sino es un alma cubana en Madrid y es un madrileño. Y lo respeto también, es su decisión. Pero ¿qué son entonces diáspora en el sentido técnico? Son los que están fuera y se interesan mucho por lo que pasa adentro. Mandan dinero, ayudan. Hay un GoFundMe, otro GoFundMe, otro GoFundMe, otro GoFundMe, y así empujan y a ver cuántos GoFundMe pueden hacer. Todo esto es bueno. Y algunos se tienen que reunir después del primero o no llegan ni siquiera al primer GoFundMe porque primero pondrían ellos mismos un GoFundMe y a ver cómo sobrevive dónde están. Pero la tendencia es que fuera del país entonces te estabilizas de alguna manera y quizás poco a poco tienes tu estabilidad económica también, tienes acceso a internet, tienes buen wifi, tienes los megas, tienes quizás poco a poco porque no te queda de otra, estás aprendiendo nuevas cosas y con todo te haces dos preguntas. ¿Cómo contribuye eso a mi vida? ¿Y cómo puedo hacer algo con esto para Venezuela, de donde vengo? Y ahí hay miles de cosas. Por ejemplo, muy típico de las diásporas es cuando llegan a cierto bienestar que los valores culturales de ellos, como tienen un poquito más de bienestar, se pueden representar dignamente. La música cubana fuera de Cuba. Así vamos a conocer en el futuro expresión, o ya está apareciendo, expresión cultural muy digna venezolana fuera de Venezuela. Un gran show porque hay dólares para hacerlo y las mujeres bellas, más bellas allá porque se pueden hacer más cosas con su belleza que dentro y así nacen nuevos talentos y la cocina, desde luego ahora hay restaurantes muy buenos, uno de los mejores restaurantes venezolanos que he visto con comida típica venezolana está en la Ciudad de México. Y así va, y esto es importante, esto es un valor cultural bonito y es positivo y hay que cuidar todo esto. Y entonces lo que estamos haciendo, seguir preocupándonos, estando fuera de Venezuela y seguir reuniéndonos y superar las peleas, porque todas las diásporas de todos los países son donde se pelean entre sí por muchas razones y eso también es típico y no piensen que los venezolanos o los cubanos hayan inventado eso, no, dos tipos emigran del mismo país y mañana ya se están peleando entre sí. Eso es todo muy humano y pasa en todas partes. Entonces tienes que superar esto, pelear estas peleas, reconciliarte o olvidar a esta gente, buscar otra gente, así todo este proceso tan complejo. Pero bueno, el reto es no perder esta esperanza, seguir conectado. De vez en cuando tienes que hacer una pausa. Por ejemplo, cuando yo estoy en Ucrania, mi familia está en Berlín, cuando voy de vacaciones,
hacemos también una pausa de Twitter venezolano. Porque, oye, no puede ser siempre, ¿no? Mi esposa me da likes, yo le da like a ella mientras estamos separados, pero cuando estamos juntos dejamos el teléfono al lado porque de vez en cuando tienes que hacer una pausa, ¿no? Y también interesarte por cosas nuevas que no son el descalabro venezolano, porque eso es para tu salud mental. Tienes que ver algo bonito. Y entonces eso es una ventaja que tienen los que están fuera, que pueden hacer pausa. En Caracas o en un pueblo de Venezuela no puedes hacer pausa. ¿Tienes luz o no tienes luz? ¿Tienes agua o no tienes agua? Nadie te da esta tregua ni de 5 minutos. Entonces los que están fuera sí tienen posibilidades de construir fuerza, de construir redes, de seguir trabajando, hacer el trabajo político. Creo que eso también se subestima. ¿Cuánto trabajo político se puede hacer fuera? Creo que está muy incipiente. Otras diásporas, bueno, nuevamente te digo, la judía, súper efectiva, ¿no? Y hay que ir y ver, entendiendo. Y es un proceso natural que también la diáspora venezolana a lo largo de los años va a crecer. Y ojo, una cosa también está clara, también cuando Maduro se va, también cuando vuelve la Constitución y la democracia, la diáspora va a seguir allí. Porque esta gente, no, una pequeña minoría va a regresar porque ya tienen la experiencia de cómo fue cortar las raíces y cómo un árbol transportado por una grúa y plantarlo en otro lado, esto hace mucho daño al árbol. Y quien lo hizo una vez y sabe qué es, no tiene muchas ganas de ahora que estás en Argentina o en otro país, que te arranquen de nuevo y te devuelvan a Venezuela. O sea, alguna gente lo va a hacer, pero muchos no, y lo entiendo también. Así que Venezuela de aquí en adelante va a ser siempre un país con una diáspora importante. Cito los irlandeses. Hoy, por segunda vez, un irlandés es presidente de Estados Unidos y así va a haber presidentes en otros países que son venezolanos. Rómulo Betancourt era isleño, era canario, y así quizás va a haber un venezolano gobernador de la provincia de Canarias y ojalá, es urgente, quizás un venezolano que sea jefe de gobierno en España. Excelente. Última pregunta para una breve respuesta. ¿Quién es Jörg Eickhoff? El historiador y analista político alemán que conoce muy bien no solamente la realidad de Europa y de Rusia, sino también la latinoamericana, que sueña con Caracas y que además su imagen de perfil es un doctor José Gregorio Hernández, que además de estar en boga en estos días, es un insigne baluarte y ejemplo de lo que somos los venezolanos. Eso es una pregunta. Sí, ¿quién es Jörg Eickhoff? Bueno, yo, pero como pasa a todos los seres humanos, otros me conocen más que yo mismo. Estoy en ese proceso de saber quién soy. Tengo un tío abuelo que fue el primer catedrático de física en Venezuela, el primer extranjero en tiempos de el 37, quien era presidente de Venezuela, Medina Angarita, ¿no? Creo. Bueno, soy historiador. Puede ser. Yo, bueno, allá en los años 30, él huyendo de la dictadura nazi, pasando por Barcelona, pasó por Caracas y se dedicó a la educación normal, o sea, de maestros en Caracas. Luego fue profesor de física, el primer extranjero en Venezuela. Y cuando yo era muy niño, él era un profesor jubilado y venía de visita a Alemania y nos contaba de Venezuela. Y recuerdo que me gustaba él como persona. Era diáspora alemana por dictadura en Alemania, ¿no? Creo que fue un hombre muy feliz en Venezuela, como yo también. Y creo que años después, y creo que él de cierta manera sembró, o varios otros, pero él era una de las figuras que sembró en mí un amor por lo que está lejos y quizás también un poquito lo académico que venía de él, de su hermano que fue mi abuelo y de otros hermanos
también el papá de mi papá era un hombre que hablaba muchos idiomas, que pasó parte de la guerra en París, bueno, como un nazi que mandaron allá a París a hacer lo que hace una fuerza de ocupación. Pero fue la época que le tocó a él, y quizás en mis genes es esto de buscar la felicidad lejos, como nos toca a tantos. Y yo sigo insistiendo, quizás mi felicidad personal en el futuro también no está solamente entre venezolanos, sino en Venezuela. Te agradezco muchísimo, George. Una conversación de lujo esta que estamos teniendo hoy, que agradezco además al equipo que lo hizo posible de Vente Mundo, a todas nuestras directivos y a nuestros coordinadores y a todos los equipos que están a lo largo del mundo y en Venezuela. Espero que esta conversación siga para seguir avivando nuestra fuerza, nuestra lucha y la convicción de que solamente concibimos un futuro en libertad y algunos, muchos, en Venezuela, como tú y como yo. Muchísimas gracias. Gracias, que así sea. Muchas gracias.